Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla organizada por la Cooperativa de Trabajo Diagnósticos Inteligentes, la cooperativa que estamos creando en el ámbito del Centro de Graduados de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Básicamente vamos a dar una charla sobre el mundo del trabajo y estos cambios vertiginosos que se están sucediendo a partir de la automatización, fenómenos como la inteligencia artificial que estamos nosotros impulsando y dando, ¿sí? Básicamente, el temario está tomado del libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda, pero seguramente el evaluador es un libro que ya tiene algunos años, le va a dar su impronta y su toque personal. Sigue llegando gente. Básicamente, nosotros venimos ya hace varios años, desde el Centro de Graduados, haciendo actividades de capacitación y divulgación de tecnología, impulsando muy fuertemente el tema de la programación en Machine Learning, el lenguaje Python y especialmente Deep Learning, ¿no? Las redes neuronales artificiales, que es nuestra especialidad. Ahora estamos dando un curso que veo que hay varios gratuitos los días domingos porque el gobierno de la ciudad permite certificarse en los cursos de Android G, la especialización en Deep Learning. Y bueno, después de esto se va a transmitir por YouTube una reunión en la cual hemos convocado a la gente que está trabajando en distintos proyectos relacionados con inteligencia artificial y automatización industrial, y bueno, lo vamos a presentar, así que los que tengan interés en continuar con nosotros después de esta presentación, lo van a poder hacer. Bueno, es un placer para mí presentar al orador de esta tarde, el ingeniero Fernando Mascareñas, que es un ingeniero graduado en la Universidad de San Pablo, con posgrado en Estados Unidos, que bueno, yo lo conocí en posgrado en el MBA, pero bueno, su especialidad, el tema de negocios, el tema de formulación de proyectos, realmente es un colaborador de primer nivel del Centro de Graduados, ha dado varias charlas, varios cursos, y siempre está dispuesto para este tipo de actividades, así que, bueno, Fernando, sin más preámbulos, te dejo con la audiencia. Abrazo. Bárbaro, gracias, Ariel, muchas gracias. Muchas gracias por siempre estar dispuesto para este tipo de actividad, muy bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Nuestro tema de hoy es la pregunta, ¿un mundo de desempleados? ¿Será que vamos a tener un mundo de desempleados? A mí me llama la atención que el título de la charla ya es una pregunta, o sea, hay una inquietud, hay una duda, y eso es lo que vamos a buscar abordar en el día de hoy. En nuestro contenido vamos a ver por qué existe esa pregunta, por qué está esa duda, cuáles son las evidencias que están fomentando, están incrementando esa duda que mucha gente tiene, cuáles son las diferentes visiones para eso, o sea, cuáles son las posibilidades. Vamos a ver una pregunta, ¿hay esperanza para eso? Y vamos a contestar esa pregunta, como también vamos a contestar la pregunta siguiente, que es ¿cómo prepararse para el futuro? Y por final vamos a abrir un poquito para preguntas y inquietudes que ustedes tengan. Bueno, entonces, en la primera parte la que dice, ¿por qué la pregunta? ¿Sí? ¿Por qué se pregunta eso? ¿Por qué la gente tiene dudas si vamos a tener en el futuro, y peor, en el futuro cercano, un mundo de desempleados? Justamente porque estamos experimentando un avance tecnológico muy importante, muy rápido y muy abarcador, que es la fusión o la aplicación de inteligencia artificial en la robótica. Eso está generando máquinas con gran capacidad y está generando hasta líneas de producción completamente automatizadas. Así que es un avance muy grande en la automatización, y ese avance de automatización se hace ver tanto en las industrias más grandes, más pesadas, más tradicionales, como en las industrias nuevas y hasta en la parte de servicios. Entonces, esa pregunta viene por ese avance tecnológico y viene también como consecuencia de dos estudios publicados, ambos en el año 2013, uno de McKinsey, llamado Disruptive Technologies, o sea, las tecnologías disruptivas, y otro, un estudio de dos especialistas de la Universidad de Oxford sobre el futuro del trabajo. ¿Sí? Bueno, en la parte de avance tecnológico, como dije,
estamos viendo la fusión, la colaboración, la implementación de inteligencia artificial en la robótica. Entonces, tenemos máquinas cada vez más capaces de realizar tareas complejas. Para los que somos ingenieros, no es ninguna sorpresa para nosotros ver fotos de líneas de producción completamente automatizadas. Líneas de producción con robots, en general esos robots grandes que son básicamente un brazo, pintados en general de amarillo, de naranja, dependiendo del fabricante del robot. Y ver, por ejemplo, los autos o las máquinas de construcción pasar por líneas así. Así que no es, para nosotros no es sorpresa. Los robots de producción ya existen hace mucho. Lo que sí es que esos robots, tanto robots de hardware como robots de software, y ya vamos a hablar de eso, van a tener capacidad de reconocer voz, van a tener capacidad de ver, van a tener capacidad de desplazarse, de moverse y de tomar decisiones de acuerdo con lo que ven, de acuerdo con lo que interpretan, y van a poder implementar esas decisiones. Entonces, eso abre todo un abanico de posibilidades enorme del punto de vista industrial, del punto de vista de servicios y hasta del punto de vista doméstico, ¿sí? Como dije, para terminar esa lámina, hoy tenemos no solamente los robots de hardware, como los robots de software. ¿Sí? ¿Sí? Alguien entró y empezó a compartir, entonces la gente no te ve. Fíjate si podés volver a interrumpir la presentación y volver a presentar. Bueno. ¿Quieres? Sí. Reanudar. Ahí está. ¿Estamos? Gracias. Entonces, hoy tenemos robots tanto de hardware como de software. Por ejemplo, los chatbots con quienes nosotros algunas veces hablamos, son robots exclusivamente de software. Yo tuve la oportunidad, y acaba como anécdota, de ver una vez listados de gente que era atendida por chatbots. Y me sorprendió mucho, por ejemplo, un robot le contestó a una persona a las 2 de la mañana que preguntaba sobre productos de una empresa, y cuando el robot le contesta, la persona le contestó en el chat: ¿están trabajando a esta hora? Sí. Me pareció así muy divertido que la persona diga eso sin darse cuenta de que estaba hablando con un robot. Entonces, gracias a esas capacidades, vamos a empezar a ver robots en un montón de funciones. Acá, por ejemplo, tengo un robot reemplazando a un mozo en un café, ¿sí? Que es, digamos, una máquina muy sencilla para realizar tareas sencillas. Pero ya tenemos cosas como Sofía. No sé si ya escucharon hablar de Sofía. Sofía es la robot más avanzada del mundo en el momento. Es una robot con amplia capacidad de reconocimiento de voz, de interpretación de voz, y ella puede contestar hasta con expresiones faciales. ¿Sí? Y realmente cuando está así preparada para mostrarse en público, es interesante ver y no parece un robot, realmente es un perfecto humanoide. Bueno, el estudio de McKinsey, vamos a ver rápido los estudios de McKinsey. El estudio de McKinsey, ese de 2013, que dije que fue uno de los que causó ahí que la gente despertara para la duda si vamos a ser todos desempleados. Es un estudio que abordó 12 áreas de desarrollo tecnológico y analizó en esas 12 áreas cuál sería el impacto para la vida de las personas. Y sí, empezó a levantar la duda de que millones de personas, tanto obreros como personas de oficina, tanto obreros como personas de nivel ejecutivo, podrían quedarse sin trabajo. Essas 12 áreas, se ustedes ven el estudio de McKinsey, essas 12 áreas são, e vou passar rápido por cada uma delas, são internet móvil, a automação do trabalho de conhecimento, internet de las cosas, a tecnologia de nuvens, robótica avançada, como já dijimos, os veículos autônomos e semi-autônomos, a possibilidade de
tratar genomas y de procesar genomas, el almacenamiento de energía, las impresoras 3D, materiales avanzados como por ejemplo el grafeno, y la explotación de petróleo y gas no tradicional, o sea, básicamente fracking, y las energías renovables. Vale la pena, si ustedes conocen algunas de esas tecnologías o si les falta información por algunas de ellas, vale la pena leer el propio estudio. El estudio es muy bueno y muy interesante en ese sentido. Y aquí en esta presentación, al final, les voy a dejar un link que ustedes pueden acceder al estudio en un PDF. Cuando llegamos al final, voy a poner ese link. Lo que llamó también la atención de ese estudio fue la conclusión a la que llegó, que empieza por la frase: en el momento que esas tecnologías ya estén influenciando la vida de la economía en 2025, ya va a ser muy tarde para que los ejecutivos, los políticos y los ciudadanos en general empiecen a planear sus respuestas. Significa, estaban diciendo, ya en 2025, preparados para eso, sí, ya, hoy. El estudio de Oxford, que también fue un causador así de muchísima discusión, tanto en la academia como en el mundo de los negocios, como en el mundo político, fue sobre el avance exponencial de la tecnología y la posibilidad de que muchos empleos se van a perder o van a tener que reciclarse. ¿Sí? Para mostrar ese avance exponencial, ese avance tan rápido de la tecnología, yo armé un cuadro. Ese cuadro no es parte del estudio, pero creo que ilustra muy bien ese avance exponencial, que es cuánto tiempo lleva para tener 100 millones de usuarios de algo. Y la comparación que hacemos es los teléfonos, desde que fueron implementadas las primeras redes de teléfono, tardaron 75 años para tener 100 millones de usuarios de teléfonos. En comparación, Instagram llegó a sus primeros 100 millones de usuarios en 2 años. Y si tenemos una comparación más, el Pokémon Go pasó a tener 100 millones de usuarios en nada más que un mes. ¿Sí? O sea, ese crecimiento es avasallador, es un crecimiento muy, muy, muy fuerte, muy exponencial, muy rápido. Las tecnologías entran y dominan rápidamente, conquistan rápidamente el mercado y la economía. ¿Qué fue ese estudio? Ese estudio de Free y de Osborne fue un estudio en el cual ellos agarraron el listado de profesiones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, es como el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos. Es un listado de 702 profesiones, con sus códigos y todo. Ellos desarrollaron un algoritmo basado en cuánto de tecnología ya utiliza cada profesión, cuánto de tecnología puede venir a utilizar cada profesión, qué fácil sería automatizar, qué difícil sería automatizar todo o parcialmente esa función. Y con eso, también basado en ese algoritmo, calcularon cuál es la probabilidad de eliminar esa profesión en un futuro cercano, en un futuro de 10 a 15 años. Entonces, cuando uno ve el estudio, y también voy a dejar un link para el PDF de ese estudio, no del estudio completo, sino de un resumen, un abstract, ¿sí? Voy a dejar al final. Cuando uno ve ese ranking, son 702 líneas, las primeras son las profesiones con menos probabilidad de eliminación por automatización. Y pueden ver ahí que hay, por ejemplo, terapeuta ocupacional, directores de emergencia,
instaladores mecánicos y de reparación. Todo eso tiene un porcentaje, como está aquí en la columna probabilidad, tiene una probabilidad de menos de 1% de ser eliminado rápidamente. Menos de 1%. Cuando avanzamos, obviamente no vamos a ver el listado todo, cuando avanzamos, por ejemplo, a la posición 140, 150 del ranking, donde ya tenemos probabilidades que van de 5 a 7% de ser eliminado, vamos a ver cosas como gerentes financieros, consejeros de imobiliarios, mediadores y conciliadores, analistas de noticias de telecomunicaciones o de noticieros. Todo eso ya tiene una probabilidad más alta, pero aún así, una probabilidad de 5 a 7% no es tan así importante. Tengo algo de eco en la llamada. Alguien tiene el micrófono abierto. Com probabilidade, se vamos a la posición más ahí por 450, con probabilidad ya de 80%, están, por ejemplo, los metalúrgicos, los albañiles, tanto de bloques como de ladrillos, y los pescadores, toda la gente relacionada a la industria de la pesca. Si voy un poquito más adelante, están los choferes, que van a ser reemplazados por vehículos autónomos, y hasta la gente de tecnología médica, porque los estudios también van a ser fácilmente automatizados, y ahí ya vamos a probabilidades, como pueden ver acá, a la orden de 90% de probabilidad de eliminación. Y allá, al fin de la tabla, está la gente de telemarketing. La gente de telemarketing seguramente va a ser totalmente eliminada y reemplazada por bots, chatbots y automatización de alguna forma. Así que hay que conocer esas profesiones y hay que prepararse para algunas y diría evitar otras desde ya. Por ejemplo, si te ofrecen un trabajo hoy de telemarketer y tenés la opción, y mejor ir a hacer un curso y aprender que estar en la industria de telemarketing hoy. Entonces, las conclusiones de ese estudio, y aquí me parece que es interesante ver, es que se va a automatizar rápidamente las tareas que son, punto 1, repetitivas. Punto 2, que dependen de analizar datos, o sea, a persona que recibe datos, analiza y da una respuesta. Y esa frase me gustó mucho. Se van a eliminar las tareas que se pueden explicar fácilmente. Así que pensemos nosotros en nuestro propio trabajo. Si el trabajo que hacemos hoy lo podemos explicar fácilmente, tenemos alto riesgo de que una máquina va a poder hacer por nosotros. Si es un trabajo que depende muchísimo de nuestras ideas, que depende muchísimo de cómo nosotros pensamos, de nuestra forma de pensar, va a ser mucho más difícil que una máquina lo pueda hacer, por lo menos en un futuro cercano. Bueno, eso fue para contestar la primera pregunta. Vamos a ver aquí, y vamos a pasar rápidamente por algunas evidencias que fomentan esa duda. ¿Por qué la gente tiene miedo de que las máquinas tomen la iniciativa? Vean, por ejemplo, una persona puede ir hoy a un hotel en Japón y ser atendido, pararse en el hotel, pasar las noches que necesita, básicamente sin ningún contacto humano. Si ustedes miran bien, esa recepcionista no es humana, es un humanoide, es un robot. Es un robot hecho con apariencia humana para poder contestar y atender a los clientes. ¿Todo tiene que ser así, robot que parezca humano? No, no necesariamente. Uno puede tener, por ejemplo, atención robotizada de máquinas que no tienen apariencia humana, como esos, por ejemplo, que te pueden atender, te pueden acompañar, pueden, por ejemplo, ser recepcionista en una sucursal bancaria y atenderte en tus necesidades. O en este caso, es la portería de un restaurante, también en Japón. Y ya que no tienen que tener apariencia humana,
Se les ocurrió también, y acá va como algo folclórico, hacer hoteles temáticos. Entonces puede ser que te atienda, si te va a atender un robot, puede ser que ese robot no tenga apariencia humana, sino te va a atender un dinosaurio. ¿Sí? Pero tranquilo que no te va a comer, va a ser un dinosaurio educado y que te va a atender en tus necesidades ahí de pararse en el hotel. ¿Sí? Así que la parte de hotelería, la parte de restaurantes, sí está avanzando muchísimo con toda la automatización. Hay también la parte bancaria. Hoy nosotros ya estamos acostumbrados al autoservicio bancario y cada vez más los empleados, por ejemplo, que están en el back office, están en la parte de atrás del banco, realizando tareas de análisis de datos y de respuestas, van a ser reemplazados por algoritmos de inteligencia artificial o robots de inteligencia artificial. Por ejemplo, procesos de apertura y cierre de cuentas bancarias son procesos fácilmente automatizables. Procesos de otorgamento de crédito ya tenemos hoy, ya son en su gran mayoría automáticos, principalmente en el crédito a personas físicas. Y como también procesos de ventas y de cobranzas. Hoy ya nos acostumbramos a recibir mails, a recibir ofertas que no están hechas por humanos. Ya nos acostumbramos, por ejemplo, a recibir mensajes en nuestros teléfonos, sean mensajes de audio o mensajes escritas, que no están hechas por humanos, tampoco están manejadas por humanos. Ya nos acostumbramos también a entrar en páginas. Yo, por ejemplo, entro en la página de mi banco y hace un pop-up de un chatbot diciendo cómo te puedo ayudar. Y yo sé que no hay un humano chateando conmigo. Entonces, todos esos servicios hoy ya son realizados por medio de inteligencia artificial que entiende el lenguaje y te da respuestas. Inmobiliarias. Inmobiliarias también es algo que tiene gran posibilidad de automatización. Hoy por hoy, nosotros ya estamos acostumbrados a buscar inmuebles nosotros mismos. Y esas páginas van a ser cada vez más inteligentes, también por inteligencia artificial, y buscar inmuebles de acuerdo con el perfil nuestro, de acuerdo con las preferencias nuestras, sea de tamaño de familia, de vecindario, de necesidad de escuelas, todos esos parámetros. Un algoritmo de inteligencia artificial tiene condiciones de leer y de aplicar en una búsqueda, por ejemplo, de inmuebles. Hay chatbots para atención, y cada vez más visitas virtuales a las propiedades. Yo, por ejemplo, visité, cuando estuve en Israel, tuve la posibilidad de visitar dos empresas que hacen, justamente arman las visitas virtuales a propiedades. Todavía es para propiedades más caras, porque el servicio todavía es más caro, pero cada vez más se está utilizando para propiedades más baratas y de forma más masiva. Entonces, uno puede, por ejemplo, visitar una propiedad y hasta simular en tu computadora que estás adentro de la propiedad con visiones de 360 grados de un living o de una cocina o de una pieza. Así que todo eso hoy se puede y ya se está automatizando. Otra cosa que me llama la atención son aplicaciones militares. Así, en el futuro, y no estamos muy lejos, podemos tener soldados, podemos tener tanques, podemos tener aviones, todo eso autónomo. O sea, podemos tener guerras básicamente sin humanos en el futuro. ¿Sí? Vean, por ejemplo, que los soldados pueden ser tipo casi humanoides o no humanoides, como también pueden ser con máquinas que llevan las armas y van al ataque. Aviones, los aviones pueden ser aviones sin piloto, que pueden hacer trabajos de reconocimiento o trabajo de bombardeo y de ataque. Todo eso hoy ya es posible y ya hay tecnología. No sé si vieron la semana pasada, Airbus publicó un video con un A350, que es un avión grande, un avión para más de 300 pasajeros, que ellos ya lo produjeron con la capacidad de despegar y aterrizar de forma autónoma.
cosa que es más novedoso. Nosotros ya estamos acostumbrados a que el piloto automático lleve el avión en velocidad y altura de crucero, y que los pilotos toman el volante cuando es el momento de despegar o de aterrizar. Bueno, eso también ya se está haciendo y ya hay tecnología para un avión grande, para un avión de pasajeros, hacerlo de forma automática. Hay un montón de otras evidencias. ¿Sí? Una de ellas es el deporte. En los deportes ya hasta nos acostumbramos a ver la tecnología en el VAR. ¿Sí? No sé si saben, pero VAR significa Virtual Assistant Referee. O sea, el VAR es un árbitro. Hoy por hoy es como un asistente del árbitro. Pero ¿cuánto tiempo piensan que va a llevar para que el VAR pase directamente a través de una pantalla, por ejemplo, a los jugadores las instrucciones de qué son los fallos de arbitraje? Si es una foul, si es tiro libre, si es 2 tiros, si es un penal, el VAR va a tener la capacidad rápidamente de hacer eso y de además eliminar también los de línea, los jueces de línea. Así que vámonos acostumbrando que la tecnología artificial va a estar en el fútbol en muy poco tiempo. Y de la misma forma que en los deportes podía tener un montón de otras evidencias aquí, pero por ejemplo en Israel se prueba fallos de justicia a través de inteligencia artificial. En Estados Unidos, diarios importantes como The Washington Post ya tienen notas escritas por inteligencia artificial y no por periodistas. ¿Sí? Así que hay un montón de evidencias. Prefiero aprovechar nuestro tiempo y pasar adelante y hablar de las diferentes visiones que hay sobre eso. Hay muchas visiones diferentes de qué es lo que puede pasar con la aplicación de tecnología. ¿Sí? Yo, para efectos acá de esta charla, lo que vamos a hacer es mirar los dos extremos. Vamos a mirar el extremo de los tecnopesimistas y de los tecnooptimistas. Los tecnopesimistas son básicamente los que preguntan, los que hacen la pregunta si va a haber un mundo de desempleados y realmente creen que la respuesta es sí. ¿Sí? ¿Y por qué creen? Y porque dicen que robots y automación van a desplazar los trabajadores humanos de forma total, que las empresas van a tener fábricas totalmente automatizadas. De hecho, sí hay fábricas hoy que básicamente usan 2, 3, 4 personas. Más, si dieron noticias de que empresas como, por ejemplo, Adidas sacó fábricas de China, donde había mano de obra barata, y las llevó de vuelta a Alemania, donde la mano de obra es más cara, pero que gracias a la automatización pueden utilizar muchísimo menos empleados. Entonces, en el momento que eso se desarrolla, el factor costo de mano de obra pasa a tener una importancia secundaria. Otro tema que los tecnopesimistas utilizan, otro argumento que utilizan, es que por más que las tecnologías generen nuevos negocios y nuevos trabajos, no van a generar tantos empleos. Y hacen comparaciones como esas que tenemos ahí en la pantalla, que AT&T, que era una empresa grande de comunicaciones, tenía 758,000 empleados, y Google hoy, que es la más abarcativa empresa del mundo hoy, tiene 55,000 empleados. Y con 55,000 empleados, Google tiene, por lo menos la última vez que vi ese número, era como 3 millones de consultas por minuto, 3 millones de búsquedas por minuto en todo el mundo. Otro ejemplo que dan es Blockbuster. Creo que los que tenemos ahí un poquito más de años, como yo, por ejemplo, nos acordamos que íbamos a alquilar las cintas de cassette en Blockbuster y había 60,000 empleados en Blockbuster en todo el mundo. Hoy Netflix resuelve el problema y atiende a mucho más gente con 3,500 personas.
Los tecnopesimistas también utilizan el argumento de que la velocidad del avance, la velocidad de la implementación de tecnología y del desplazamiento humano por tecnología es tan alta que no va a dar tiempo que la gente pueda adaptarse. ¿Sí? Cuando se desplazaron, por ejemplo, la gente que prendía la luz, porque la luz no era eléctrica en las ciudades, el alumbrado público era gas, y necesitaba gente que iba a prender la luz todos los días. Cuando esa gente fue desplazada por electricidad, la velocidad de implementación de las redes le dio tiempo para que esa gente pudiera ir adaptándose a otras funciones. Y hoy esa velocidad por ahí no va a dar el tiempo, así dicen los tecnopesimistas. Más, utilizan datos como la comparación de los teléfonos que yo les di con Instagram y con Pokémon Go, para decir que esa velocidad es abrumadora y es muy alta y la gente no va a poder adaptarse. Los tecnopesimistas terminan pidiendo soluciones como, por ejemplo, que los estados tengan una renta universal y que la gente pueda vivir en unas vacaciones eternas y las máquinas hacen todo el trabajo. ¿Sí? No sé si es el futuro que nosotros queremos y tampoco creo que sea un futuro muy posible este que vislumbran los tecnopesimistas. Yo de mi parte me encajo más en el grupo de los tecno-optimistas o algo cercano a eso. ¿Sí? Los optimistas decimos que la verdad la tecnología nunca aniquiló la actividad, al contrario, aumentó la actividad. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo tuve mi primera computadora personal a los casi 30 años. Y yo pensaba, uy, qué bárbaro, ahora que voy a tener una computadora personal, yo me voy a organizar mucho mejor, yo voy a ser más productivo y voy a tener más tiempo para mí. Y la verdad que no fue así. Yo me organicé mejor, yo fui más productivo y pasé a hacer más cosas. Así que no sé si va a ser eso de que si aniquila la actividad. Al contrario, nosotros vamos a tener la capacidad de realizar más. ¿Sí? De la misma forma, la tecnología a lo largo del tiempo ha creado empresas, ha creado ramas de actividades completamente nuevas. Hoy por hoy hay ramas de actividades, sea de empresas de tecnología, sea hasta en las aplicaciones que tenemos, que nunca habíamos pensado hace 10 años, mucho menos hace 20 o 30 años. Hay negocios hoy, hay empresas hoy que hacen cosas que nosotros ni siquiera pensábamos que se podía hacer. ¿Sí? Y eso genera necesidad de gente, genera necesidad de personas que puedan llevar adelante ese tipo de negocios. Lo que sí creo es que en el futuro los empleos van a ser mejores, van a ser más divertidos, van a requerir más inteligencia de nuestra parte, van a requerir más ideas. ¿Sí? Y nosotros vamos a poder, a través de esos trabajos, poder entregar a la gente productos más baratos, productos de mejor calidad, productos más accesibles. ¿Sí? En relación a la velocidad que los tecnopesimistas usan, de que la velocidad es tan alta que no va a dar el tiempo de reciclar a la gente, del lado optimista yo veo que nunca tuvimos en la sociedad, en la humanidad, tanta abundancia de capacitación. Nosotros tenemos hoy una capacidad de educar a la gente muchísimo alta. Hoy por hoy, uno abre un sitio cualquiera de internet y tiene tutoriales, tiene cursos. Uno puede hacer cursos desde su casa, puede hacer cursos manejando su auto. Uno puede aprender cosas nuevas con gente que hace directamente sin salir de su casa en su computadora. Así que capacitarse hoy es básicamente una cuestión de tomar la decisión de hacerlo. Las capacitaciones están disponibles y están disponibles algunas gratis y algunos muchísimo accesibles. Entonces, eso de que por ahí no va a dar tiempo, no sé, uno puede empezar ya, uno puede empezar de a poco,
uno puede empezar con algo que está dentro de su capacidad y su limitación, por ejemplo, de presupuesto. Pero uno ya puede empezar. Así que no creo que no va a dar tiempo. Y sí, repito, tenemos una enorme, pero enorme abundancia de oferta de capacitaciones hoy directamente en la computadora que tenemos delante de nosotros. Otra cosa que me lleva a creer y a ser optimista en relación a eso es que tenemos hoy una aldea global, estamos todos conectados. Hoy una persona puede estar en el interior de Argentina brindando servicios a una empresa en Australia o en China o en Japón o en Belarus, ¿sí? O en Suecia. Hoy por hoy eso es posible. Entonces, si mi trabajo dejó de existir por automatización, yo todavía puedo acceder a muchos y distintos trabajos en otros lugares y puedo capacitarme para ellos. Y más, en el futuro vamos a tener también, con el avance de la interpretación del lenguaje natural, vamos a tener la capacidad de traducciones fácilmente, ¿sí? O sea, idioma va a dejar de ser una barrera en muchísimos casos. Bueno, con esas dos visiones, la pesimista y la optimista, podemos avanzar y pensar, ¿será que realmente hay esperanza para nosotros? ¿Será que realmente hay esperanza? ¿Será que están correctos los tecno-optimistas? ¿O será que nos convenceron los tecno-pesimistas? Bueno, a la pregunta, ¿hay esperanza? Mi respuesta es sí. O sea, yo ya les dije, estoy mucho más alineado con el lado optimista que el lado pesimista. Más, si mi respuesta fuera no, por ahí no estaría dictando esa charla. Así que me parece que sí que hay esperanza. Yo creo que si miramos para atrás, ya pasamos por distintas revoluciones industriales. En todas ellas salieron preguntas como ¿el mundo va a ser un mundo de desempleados? Me acuerdo que leí una vez que la reina de Inglaterra prohibió una máquina porque iba a sacar los empleos de la gente de los teares, de la gente de la industria textil. Y al final la máquina avanzó y la gente siguió trabajando de otra forma. Así que yo creo que va a pasar lo mismo con ese tipo de tecnología. Además, esa tecnología no es que nosotros vamos a ir a dormir y despertar y ya está todo implementado. Hay muchísimo trabajo de implementación. Así que en todas las situaciones anteriores hubo muchísimas reacciones. Si podemos ver, por ejemplo, en la historia, y por ahí sí, los historiadores nos pueden dar buenos ejemplos, pero yo saqué uno que cuando los romanos en su dominio imperial de la antigüedad empezaron a construir acueductos, la gente que transportaba agua se quejaba que se iba a quedar sin empleo, porque no tenían más la necesidad. O sea, la reacción a las cosas nuevas y a la tecnología siempre existió. Seguramente especialistas de historia nos pueden dar hasta ejemplos más longevos que ese de los acueductos del Imperio Romano. También creo que hay esperanza porque los trabajos se van a transformar, no van a desaparecer. Sí, nosotros vamos a hacer los trabajos de forma diferente. Pero eso no es que va a ser así. Eso ya es así. Si uno piensa, por ejemplo, yo me recibí de ingeniero en los años 80, pero la gente que se recibió de ingeniería en los años 80 o 90 aprendió a trabajar de una forma que no es la forma como trabajan hoy. Hoy tienen mucho mejores herramientas. Hoy pueden hacer mucho más con las herramientas que tienen. Y no es que no son necesarios, sí son necesarios. Aparte tienen una enorme experiencia acumulada. Pero pueden realizar más, ¿por qué? Porque los trabajos son mejores, porque los trabajos tienen herramientas que le garantizan mucho mejor productividad. Así que sí hay esperanza, no tengo duda que hay esperanza, y lo que tenemos que hacer es entender toda esa transformación y prepararse para ella. Yo miré, por ejemplo,
Miren, fíjense los casos el mismo estudio de Free y de Osborne, perdón, de la Universidad de Oxford. Miren las posiciones, los trabajos que tienen entre 10 y 15%, entre 1 y 1,5% de probabilidad de ser reemplazados por tecnología. Y acá estamos, por ejemplo, los ejecutivos jefes, los científicos de computación y de investigación de informática, los especialistas en capacitación y desarrollo, los coaches y los scouts, los ingenieros mecánicos, los ingenieros, todos los otros, la gente especialista en logística, los técnicos forenses. ¿Qué tienen en común todas esas profesiones? ¿Por qué esas profesiones son más difíciles de reemplazar? ¿Qué tienen en común? Tienen en común algunas características que son las características de los profesionales que se van a necesitar en un futuro tecnológico. Se va a necesitar gente que sea creativa, gente que tenga esa capacidad de pensar fuera de la caja, gente que vea un problema e imagine un montón de soluciones, gente que vea una oportunidad e imagine un montón de opciones de negocios, gente que pueda simplemente ver algo y pensar algo similar o algo totalmente disruptivo. O sea, la gente que practique la creatividad todo el tiempo son las personas que van a tener mucho mejor avance y mucho más posición en un futuro. Además de crear, además de tener ideas, además de ser así un pozo de creatividad, va a ser necesario también la gente que tenga la capacidad de comandar. Aquí me refiero por la capacidad de entrenar, la capacidad de dar orientación y la capacidad de liderar. ¿Sí? No vamos a tener un jefe que es una máquina y que simplemente corre un algoritmo. ¿Sí? Vamos a tener, sí, máquinas que van a correr un algoritmo y realizar funciones, pero vamos a necesitar gente que pueda manejar eso, que pueda manejar esos negocios, que pueda manejar grupos de personas y grupos de personas, por ejemplo, creativas. También vamos a necesitar gente, o por ahí las mismas personas, que no solamente trabaje en su nicho, que no sea el especialista de un determinado nicho, sino personas que tengan una visión del negocio y principalmente una visión de cómo su función afecta al negocio, cómo su función impacta en el negocio de la empresa donde está trabajando. Eso es muchísimo necesario para poder entender toda la cadena, porque una parte de la cadena vas a tener colegas de tu nivel y otra parte de la cadena va a ser prácticamente transparente porque va a estar hecha de forma automática. Entonces, si nosotros perdemos la visión del negocio, nos va a faltar piernas del negocio que no vamos a entender. ¿Por qué? Porque no tenemos la visión general. Entonces, es muy importante desarrollar eso de la visión del negocio. O sea, acá, por ejemplo, hacer cursos de emprendedorismo, hacer cursos de visión de negocios, de modelos de negocios distintos, puede ayudarnos a capacitarnos para ese futuro. De la misma forma, esos profesionales, como yo dije, esas profesiones no van a desaparecer, sino van a transformarse. Y una de las transformaciones es esa. Vamos a necesitar ser cada vez más analistas de datos y vamos a necesitar programar para realizar cosas. Cuando digo programar, yo vengo de la época de programar Assembler y seguramente la programación evolucionó muchísimo desde entonces y va a evolucionar muchísimo más. O sea, los lenguajes de programación del futuro van a ser muchísimo más fáciles, muchísimo más accesibles y se van por ahí a autocorregir de acuerdo con la necesidad de las personas en realizar sus tareas. Entonces,
aprender eso, aprender a programar, aprender a analizar datos, hacer cursos de análisis de datos es muy importante. Y creo que como último punto, y creo que prácticamente innecesario decir, la gente va a tener que conocer conceptos e implementación de inteligencia artificial en sus distintas formas. La inteligencia artificial va a estar en prácticamente todas las profesiones, aún aquellas que no desaparezcan totalmente y que no sean reemplazadas totalmente, pero va a estar en prácticamente todas las profesiones. Analizar datos, programar, implementar soluciones de inteligencia artificial va a ser parte prácticamente de todas las profesiones. ¿Sí? Entonces, no van a desaparecer, van a cambiar. Va a ser muchísimo necesario tener la capacidad de analizar datos. Un ejemplo que puse aquí, por ejemplo, son los médicos. Y eso está muy bien descrito, por ejemplo, en ese libro de Oppenheimer, que es la inspiración para esa charla. Nosotros, la idea es que en el futuro nosotros vamos a tener sensores, tanto en nuestros aparatos como hasta en nuestro cuerpo, que nos van a monitorear funciones vitales y nos van a monitorear posibles enfermedades. Los médicos nos van a monitorear todo el tiempo, o sea, el médico va a estar teniendo atención a nosotros cuando estamos sanos, no cuando estamos enfermos. Y el médico va a poder, a partir del análisis de datos que está recolectando, actuar proactivamente. No te sorprendas en el futuro que tu médico te llame y te diga, estás con una tendencia D y necesitas este medicamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya te analizó y vos ni siquiera tenés síntomas en el momento. Pero eso realmente es maravilloso, pero sí, la profesión del médico cambia la forma de trabajar. ¿Sí? Además, y para avanzar con por qué hay esperanza, todo eso que pensamos de automatización sí funciona bastante bien y sí puede reemplazar muchas personas, pero también requiere mucha gente para proyectar, para pensar las soluciones, para instalar esas soluciones, para actualizar esas soluciones de acuerdo, por ejemplo, con modelos y productos nuevos y para mantenerlas. ¿Sí? Es muy lindo, por ejemplo, ver una foto o un video de una impresora 3D construyendo una casa. Muy lindo ver y además se ve que la gente tipo albañiles no van a estar trabajando. Pero sí va a estar trabajando gente que tiene que instalar esa impresora donde tiene que estar, tiene que cuidar que sea de precisión, tiene que cuidar que la mezcla esté precisa, tiene que mantener la impresora funcionando y funcionando bien, porque cada layer, cada camada, cada parte de esa construcción requiere muchísima precisión, no puede haber desvíos. Y eso sabemos los ingenieros que las máquinas no son así. Las máquinas tienen desgaste, las máquinas tienen necesidad de ajuste. Y cada vez más va a ser necesario eso. 5 minutos y cerramos, Fernando. En 5 minutos y cerramos. Además, vamos a necesitar claramente profesionales que sepan aplicar inteligencia artificial en los negocios. Eso es absolutamente necesario. Entonces, ¿cómo prepararse para todo eso? Y acá vamos cerrando. ¿Cómo prepararse para todo eso? Básicamente, conociendo tecnología de inteligencia artificial, específicamente Machine Learning y Deep Learning, que son las tecnologías que más se van a utilizar, más se están utilizando y más están avanzando. Capacitarse en por lo menos algún lenguaje de programación de más alto nivel. Lo más recomendado hoy es Python, y Python con sus distintas variaciones, o sea, Python con los frameworks o Python con sus sets de instrucciones de acuerdo con cada aplicación. Entonces, aprender inteligencia artificial, aprender Deep Learning, aprender Python es muchísimo necesario. Los conceptos generales de la inteligencia artificial
inteligencia artificial para todos, como existen cursos así, es muy interesante y muy importante conocer. Y además de eso, los cursos de análisis de datos. Entonces, si nosotros hoy buscamos entender inteligencia artificial, lenguaje de programación, análisis de datos y entender cómo eso se puede aplicar a los trabajos que realizamos hoy, a las industrias en las que estamos trabajando hoy, a los negocios en los que estamos hoy, estamos ya un paso adelante y estamos preparándonos para el futuro. Me parece que el futuro va a ser interesante, va a ser lindo. Lo único que necesitamos hacer es prepararnos para ello. Así que con eso cierro y les pongo aquí como había prometido algunos datos, algunas indicaciones y referencias de cómo prepararse. Hay, por ejemplo, algunos videos que uno puede entender. El libro de Andrés Oppenheimer vale la pena comprar y leer. Hay algunas series, por ejemplo, en YouTube sobre, sobre la época de la inteligencia artificial. Y como prometido, acá están los links tanto del estudio de McKinsey como del estudio de la Universidad de Oxford. Lo que sí recomiendo a ustedes en ese momento es que hagan una captura de pantalla y se quedan con todas esas referencias y ya pueden ir buscando y leyendo, por ejemplo, el trabajo de McKinsey, que es muy interesante, y el trabajo de Oxford. Los videos vale la pena leer y el libro vale la pena leerlo por completo, comprarlo y leerlo por completo, no una vez, no dos veces, sino varias. Así que con eso estoy abierto a preguntas. Bueno, muchas gracias, Fernando. Tenemos poco tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, había gente que tenía dudas con respecto al tema de que, qué pasa con la gente que no puede capacitarse o si no va a haber mayor desigualdad, ¿no? Fernando, buenas tardes, ¿me oís? Sí, te escucho. Ya que nadie habló, yo he leído hace tiempo el libro de Domenico De Masi, El ocio creativo. Es interesante y diría que es una visión parecida. Él insiste más en la cuestión artística, en la cuestión de educación. Me gustaría, como hay poco tiempo, no quiero extenderme, me gustaría que hagas algún comentario. Sí, bueno, desde ya los trabajos creativos y artísticos claramente están ahí en el menos de 1% de probabilidad de eliminación. Creo que todo lo contrario. Los trabajos artísticos sí van a tener herramientas mejores. Hoy por hoy, por ejemplo, una persona puede hacer una pintura o hasta una escultura sin tocar material, solo con código. Solo escribiendo código de Python puede hacer una pintura o puede hacer una escultura y imprimir la escultura con una impresora 3D. No deja de ser, en mi opinión, un trabajo creativo, no deja de ser, en mi opinión, un trabajo artístico, pero realizado con otras herramientas. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que todos esos trabajos van a seguir si pueden tener herramientas nuevas y herramientas más modernas. Les recuerdo a todos que ahora vamos a seguir, los que tengan interés, vamos a seguir mostrando los proyectos. Se va a transmitir por YouTube, sí, ahí les dejé el link, se los vuelvo a dejar, es Centro de Grados de Ingeniería. ¿Hay alguna otra pregunta? Pregunta Mauricio Nelson, ¿cómo se prevé que la gente de mayor edad se acostumbre a las nuevas tecnologías? Por ejemplo, mejor un turno del médico por teléfono porque no domina IT. Perdón, no entendí bien la pregunta. ¿Cómo se hace la gente que no se adapta a las nuevas tecnologías? ¿No? O sea, gente que no tiene capacidades, claro. Sí, bueno, la solución va a ser capacitarse, por un lado, y para la gente que proyecta esos servicios basados en tecnología, es entender también las necesidades de esos consumidores, atender las necesidades de esas personas que no están tan letradas en la tecnología.
Entonces van a tener que hacer productos y servicios más accesibles, más simplificados, menos complicados. Y por otro lado, la gente cada vez más va a aprender a usar. Solo como un ejemplo, mi madre tiene 90 años y usa Zoom y celular. Y aprendió hace poco. Así que es posible. Desde ya que es posible. Vamos a hablar con un nieto, ¿no? Vamos a cerrar con esta pregunta de Leonel. Perdón, estoy hablando. Leonel Marchetti hace la siguiente pregunta. Bueno, no sé quién está hablando. La pregunta de Leonel Marchetti es... Bueno. Cuando decimos que vamos a producir más, lo comparto. ¿Cuál es tu opinión sobre el impacto medioambiental, ese poder para todos de producir cada vez más? No, yo soy optimista también en la parte ambiental, porque nosotros vamos a tener con fábricas más automáticas, nosotros vamos a tener, por un lado, un consumo mucho más racional de materiales. Va a haber mucho menos pérdida de material, mucho menos productos que se tiran al ambiente. Creo que también los procesos van a ser mucho más racionalizados y vamos a tener por ahí menos contaminación. Creo que también las tecnologías de movilidad van a contribuir para bajar la contaminación. Hoy por hoy, si nosotros reemplazamos muchos de los vehículos, sea vehículos comerciales o vehículos particulares, por vehículos eléctricos, la contaminación va a bajar muchísimo. Y ni que hablar del nivel de accidentes si son autónomos, pero creo que la contaminación va a bajar muchísimo si nosotros tenemos todo eso automatizado. Bueno, Fernando, muchas gracias por la charla. Nosotros seguimos, vamos a tener que conectarnos a YouTube, así que vamos a seguir. Les agradecemos estar presentes y los que quieran seguir por el canal de YouTube va a haber presentaciones interesantes. Todavía es algo muy embrionario, que estamos formulando proyectos, pero van a haber cosas interesantes y van a poder ver a los técnicos de la cooperativa, del centro de graduados, que están empezando a meterse en estos temas tan novedosos. Buenas noches a todos, muchas gracias y el miércoles que viene seguimos. Muchas gracias a todos. Perdón, antes de que se corte, ¿puedo pedir un favor? Si pueden repetir de vuelta la dirección del link para el trabajo de Oxford y de McKinley. Sí, claro. Gracias. Ahí está. Te recomiendo hacer una captura de pantalla. Sí, es lo que estoy tratando. Perdón, ¿pueden decir la dirección de YouTube, que no sé cuál es? Sí, se le acabamos de pasar ahora, vuelvo a pasar ahora por el chat del grupo. Gracias. Con el Centro de Grados de Ingeniería, no tienen un link. Listo, gracias. Bueno, seguimos en YouTube, ¿sí? Buenas tardes a todos, gracias por estar. Los que quieran...
¿cómo te va? Bueno, acá estamos. ¿Qué tal? A la voz de Aura, cuando nos diga vos, nosotros arrancamos. ¿Sí? Sí, estaba previsto que había un intervalo técnico. ¿Vamos? Muy bien. No, en la charla hubo mucha gente, hubo más de 100 hubo. En la charla. Sí, sí. Acá para variar tenemos poca gente de la cooperativa. Está Omar Cárdenas nomás. Bueno, están ustedes que son de fierro infaltables. ¿Cómo? Están ustedes. Hola Gastón, ¿cómo estás Gastón? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Gastón, sabemos que estás muy corto de tiempo, entonces avisanos porque en principio vamos a arrancar con lo de vialidad. Gastón Núñez estuvo colaborando en el proyecto de los motores, estuvo trabajando en un dashboard para poder trabajar ahí online en un proyecto con Python y MongoDB, ¿no Gastón? Perfecto. Y además, bueno, él la tiene muy clara con Computer Vision y ahora está trabajando también con un proyecto de Machine Learning. Así que bueno, nosotros un poco lo que buscamos acá en la cooperativa es reunir a gente, digamos, que la tiene clara con una u otra tecnología y bueno, que la gente pueda acceder a eso, ¿no? Javier, ¿cómo estás? Sí. En las reuniones esas que tuvimos. La última creo que fue, no sé si a principio de año. Fue la que estuvo Tiebaut intentando Data Integration. Esa fue la primera que anduvo Gastón. Claro, figura en directo ahora un mundo desempleado. Ahí está. Próximas actividades. Tarda un poquito. Claro. Hola Hernán Nazar, ¿cómo estás? Bueno, ya tenemos varios que están trabajando en proyectos. Hernán Nazar junto con Luis Caferata están trabajando en un proyecto de blockchain para la Cámara Argentina de Construcción.